Hola, hola, gente maravillosa, y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de las historias que te atrapan desde el minuto uno. Si son de esos que disfrutan de las noches de sofá, palomitas y maratones de series, este es su vídeo. Hoy vamos a hablar de esas miniseries turcas que son adictivas. Sí, esas que te hacen olvidar que existe el mundo exterior y que te dejan pensando en sus personajes durante días. Así que si ya están listos para descubrir nuevas obsesiones televisivas, acomódense, pónganse cómodos y preparen sus listas porque vamos a empezar. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se unan a esta gran comunidad de amantes de las series. Denle clic al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Las series turcas han conquistado corazones alrededor del mundo, y es que tienen un encanto especial que las distingue. Sus historias son apasionantes, los personajes son complejos, con matices que los hacen creíbles y humanos, y las tramas son tan adictivas que es imposible ver solo un capítulo. Te atrapan con su ritmo, te hacen sentir las emociones de los personajes como si fueran tuyas y te dejan con ganas de más en cada final de episodio. Hoy nos vamos a enfocar en las miniseries, esas joyitas que tienen un número limitado de episodios, generalmente entre 6 y 12, y que son perfectas para un fin de semana de maratón. Son la opción ideal para aquellos que quieren disfrutar de una historia completa sin el compromiso de una serie de larga duración. Además, la calidad de producción de muchas de estas miniseries es comparable a la de grandes producciones de Hollywood, con una fotografía impecable, una banda sonora que te transporta al corazón de la historia y un elenco que te dejará sin palabras. Empezaremos con una que seguro ya muchos conocen, pero que no podemos dejar de mencionar, Saypli o El Sultán. Esta miniserie es una producción de época que nos transporta al corazón del Imperio Otomano, un mundo lleno de intrigas, poder, romance y pasiones desbordadas. Si son fans de la historia, el drama y el romance, esta es definitivamente para ustedes. La ambientación es impresionante con escenarios recreados hasta el más mínimo detalle, desde los lujosos palacios hasta los humildes mercados de la época. El vestuario es espectacular, con trajes suntuosos que reflejan el poder y la riqueza de la corte otomana. Y la historia, basada en hechos reales, es cautivadora, con giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer hasta el último episodio. La serie sigue la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes de la historia otomana, y su relación con la poderosa Hürrem Sultán, una mujer que, desde su condición de esclava, se convierte en la esposa del sultán y una figura clave en la política del imperio. Los juegos de poder, las intrigas palaciegas, los amores prohibidos, las traiciones, las alianzas y las batallas son algunos de los ingredientes que hacen de Saypli una experiencia televisiva inolvidable. Si les gusta el drama histórico con una buena dosis de romance, Saypli es una apuesta segura. Es una de esas miniseries que te dejan sin aliento en cada episodio, y con personajes que se graban en la memoria por sus conflictos internos, sus ambiciones y sus pasiones. La química entre los protagonistas, la intensidad de las escenas de amor y la tensión constante en la corte son elementos que hacen de esta miniserie una verdadera joya. Seguimos nuestro recorrido por las miniseries turcas con Fi. Esta es otra joya que tienen que ver si buscan algo más moderno, psicológicamente intenso y con un toque de sensualidad. Fi es un thriller que explora las complejas relaciones humanas, la ambición desmedida y las obsesiones que pueden llevar a las personas a cruzar límites insospechados. La historia se centra en Can Mañay, un reconocido y carismático psiquiatra que parece tenerlo todo: éxito profesional, buena apariencia, admiración y un gran poder de seducción. Sin embargo, Can esconde oscuros secretos y una mente perturbada. Su obsesión por Duru, una joven y talentosa bailarina que sueña con alcanzar la fama, desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba a todos los personajes y que revelarán sus verdaderas naturalezas. La serie es visualmente impactante con una estética moderna y cuidada que se adapta al ritmo frenético de la ciudad. La banda sonora, con melodías intensas y envolventes, te pone los pelos de punta y te sumerge en la atmósfera de tensión y misterio. Los personajes están muy bien construidos y sus motivaciones son complejas, lo que hace que te enganches a la historia desde el principio, tratando de entender qué los impulsa y qué están dispuestos a hacer. Fi es una miniserie que te va a hacer pensar y que te va a mantener al borde del asiento con sus giros inesperados, sus escenas cargadas de erotismo y sus personajes que se mueven en una zona gris entre el bien y el mal.
Si les gustan los thrillers psicológicos con una trama que te atrapa y un ritmo que no te da respiro, no se la pueden perder. Además, su formato de miniserie hace que la puedas devorar en un par de días, perfecta para un fin de semana de maratón. Ahora, si lo que buscan es algo más de misterio y suspenso, una trama que te haga dudar de todo y personajes que te dejen sin aliento, entonces tienen que ver Sassy Jet, que en algunos países se le conoce como Atrapado, o Persona. Esta miniserie protagonizada por Alok Virginer, ganador de un Emmy por su papel en esta serie, es una obra maestra del género, una producción que va más allá del mero entretenimiento y que te invita a reflexionar sobre temas como la vejez, la memoria, la justicia y la condición humana. La historia gira en torno a Aga Bellolu, un hombre de avanzada edad que vive con Alzheimer y que al descubrir que le queda poco tiempo de lucidez, empieza a cometer crímenes para vengar viejas injusticias y tratar de dejar una huella en el mundo antes de que su memoria se desvanezca por completo. La trama es sumamente intrigante, ya que te lleva a preguntarte constantemente qué es real y qué es producto de la enfermedad de Aga. La serie juega con la ambigüedad, con la confusión y con la percepción del espectador, creando una atmósfera de misterio que te mantiene en vilo desde el primer hasta el último episodio. Sassy Jet es una serie que te va a mantener en vilo desde el primer hasta el último episodio, con una trama que te atrapa, unos personajes que te conmueven y un ritmo que te dejará sin aliento. La actuación de Alok Virginer es simplemente magistral, te transmite el sufrimiento, la confusión, la rabia y la determinación de su personaje de una manera tan creíble que te hará sentir cada una de sus emociones. Si disfrutan de las historias de misterio con personajes complejos y una trama que te hace dudar de todo, Sassy Jet es una serie que tienen que ver sí o sí. Además aborda un tema delicado como el Alzheimer de una forma muy respetuosa y conmovedora, creando conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas que padecen esta enfermedad y sus familias. Y para aquellos que disfrutan del romance con un toque de misterio, de historias familiares que esconden secretos y de personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, les recomiendo Uysayar. Esta serie turca, que a veces se titula como La familia Uysal, nos presenta una familia aparentemente normal, pero que esconde oscuros secretos bajo una fachada de perfección. Cada miembro de la familia tiene sus propios problemas, sus propios fantasmas del pasado y sus propias inseguridades, y a medida que avanza la trama, se van revelando conexiones sorprendentes entre ellos, secretos que podrían destruir todo lo que han construido. La serie explora las dinámicas familiares disfuncionales, los efectos de los secretos en las relaciones y la búsqueda de la identidad en un mundo cada vez más complejo. Los personajes son muy interesantes, cada uno con sus propias motivaciones y luchas internas, desde el patriarca de la familia, un hombre exitoso en el mundo de los negocios pero atormentado por su pasado, hasta sus hijos, que tratan de encontrar su propio camino en la vida mientras lidian con sus propios traumas. Uysayar es una serie que te engancha con su intriga, su exploración de las relaciones humanas y su ritmo que te mantiene adivinando hasta el final. Es una buena opción si les gusta el drama familiar con toques de misterio y una trama que te mantiene adivinando hasta el final, con giros inesperados y personajes que te harán cuestionar tus propias percepciones. Además, tiene un toque de humor negro que la hace aún más atractiva, convirtiéndola en una experiencia televisiva que te dejará pensando mucho después de que terminen los episodios. Pero no solo de drama y suspenso viven las series turcas. También hay miniseries que te hacen reflexionar sobre temas sociales importantes, que te invitan a cuestionar tus propias creencias y que te muestran la diversidad y la riqueza de la sociedad turca contemporánea. Etos, conocida también como Bir Bakadr, es una de ellas. Esta miniserie nos presenta la vida de un grupo de personas de diferentes orígenes sociales y culturales en Estambul. A través de sus historias, la serie explora temas como la identidad, la religión, la tradición, la modernidad, las diferencias de clase, los roles de género, la salud mental y la búsqueda de la felicidad. Los personajes son muy reales, con sus propias contradicciones y complejidades, y sus vidas se entrelazan de maneras inesperadas, mostrando cómo a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas preocupaciones y anhelos. Etos es una serie que te va a hacer pensar sobre tu propio lugar en el mundo, sobre las diferencias que nos unen y separan, y sobre los prejuicios que limitan nuestra capacidad de empatía. Es una propuesta diferente y arriesgada, pero muy gratificante si buscas algo más que simple entretenimiento. Si les gusta el cine de autor y las historias que te invitan a la reflexión, Etos es una serie que tienen que agregar a su lista. Es una joya que demuestra la diversidad y la riqueza de la sociedad turca contemporánea, con una narrativa que te dejará pensando mucho después de que terminen los episodios.
Y no podríamos hablar de miniseries turcas sin mencionar Zeytin Ağaç, traducida como El Olivo o Another Self en algunos países. Esta miniserie aborda temas profundos y universales como el trauma generacional, la sanación, la importancia de la familia, la conexión con nuestras raíces, la amistad y la búsqueda de la felicidad. La historia sigue a 3 amigas de la infancia, Ada, Sevgi y Leyla, que viajan a un pueblo de la costa turca para ayudar a una de ellas, Sevgi, a sanar traumas del pasado y a conectar con sus ancestros. A través de esta experiencia, las 3 mujeres descubren secretos familiares que habían estado ocultos durante generaciones, aprenden a confrontar sus propios demonios y se dan cuenta de la importancia de perdonar y de seguir adelante. La serie es visualmente preciosa, con paisajes impresionantes que te transportan a la belleza de la costa turca, una fotografía cuidada y una banda sonora emotiva que te hace sentir cada una de las emociones de los personajes. Los personajes son muy entrañables con sus propias vulnerabilidades y fortalezas, y te hacen conectar con sus historias desde el primer momento. Zeytin Ağaç es una serie que te va a emocionar, que te va a hacer reír, que te va a hacer llorar y que te va a hacer pensar en la importancia de la familia y del pasado en nuestra vida. Si les gustan las historias emotivas que te tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre la vida, esta es una miniserie que no se pueden perder. Es una de esas historias que te deja una sensación cálida y reconfortante, y que te recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y la posibilidad de sanar y de encontrar la felicidad. Pero la lista de miniseries turcas adictivas no termina aquí. Hay muchas otras joyas que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, si les gusta el drama histórico, podrían darle una oportunidad a Dirilis, Ertuğrul, una serie épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie cuenta con una producción impecable, con batallas impresionantes, personajes memorables y una trama que te mantendrá pegado a la pantalla durante horas. O si prefieren algo más contemporáneo, podrían probar con Yakamoz S-245, una serie de ciencia ficción que te mantendrá en vilo con sus misterios y sus giros inesperados. La serie se centra en un grupo de científicos que quedan atrapados en un submarino tras una catástrofe natural y que deben enfrentarse a una amenaza desconocida. También podría recomendarles Kulüp, una miniserie ambientada en Estambul durante la década de 1950, que sigue la vida de Matilda, una exconvicta que empieza a trabajar en un club nocturno de la ciudad. La serie explora temas como el racismo, el antisemitismo, la discriminación de género y las complejidades de la vida en la sociedad turca de la época. O si buscan algo más ligero, podrían ver 50 metros cuadrados, una comedia negra que sigue la historia de un sicario que se esconde en una sastrería tras cometer un asesinato. La serie es divertida, ingeniosa y con un ritmo ágil que te hará pasar un buen rato. Como ven, las opciones son muy variadas y hay algo para todos los gustos. Lo importante es dejarse llevar por estas historias, abrirse a otras culturas y disfrutar de la magia del cine y la televisión. Las miniseries turcas son una excelente opción para aquellos que buscan algo diferente, algo que los emocione, que los haga pensar y que los transporte a otros mundos. Bueno, gente maravillosa, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas fascinantes miniseries turcas. Hemos pasado por la historia, el drama, el suspenso, el romance, la reflexión y la emoción. Como ven, hay opciones para todos los gustos, desde los que buscan una buena dosis de romance y drama hasta los que prefieren los thrillers psicológicos o los misterios con giros inesperados. Espero que estas recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas historias, para conocer otras culturas y para pasar muchas horas de maratón frente a la pantalla. Recuerden que todas las miniseries que les he mencionado tienen un número limitado de episodios, lo que las hace perfectas para un fin de semana o para esos ratitos libres en los que quieren desconectar del mundo. Les doy las gracias por acompañarme un día más en este espacio de amantes de las series. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se animen a ver alguna de estas miniseries. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas miniseries les llamó más la atención? ¿Ya han visto alguna de ellas? ¿Tienen alguna otra miniserie turca que les gustaría recomendar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, saber sus opiniones y descubrir nuevas recomendaciones. Y antes de despedirme, no olviden que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Hasta la próxima, y que tengan una semana llena de maratones de series.